Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Muy buenos días a todos. No sé si me están escuchando, pero vamos a iniciar la reunión. Muy buenos días. Disculpen un poco la demora, unos cuantos minutos. Tenemos aquí un problemita técnico por cambio de sala. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la presentación en detalle de las componentes del Aquarating. Y como recordarán, como están viendo aquí en la pantalla que estoy compartiendo con ustedes, lo hemos organizado de manera que se puedan dividir por áreas de interés. El primer día, pues atendimos los temas de dirección general y área jurídica. El segundo día, que fue el viernes, atendimos temas de planeación, básicamente, con todas las subáreas del estándar que tienen que ver con planeación, más o menos. Y el día de hoy vamos a tener una de las áreas más complejas para mí, porque no soy especialista en temas administrativos, pero quiero presentarla en lo general. Ya dudas específicas para quienes estarán haciendo la captura de datos, pues las podemos ver inclusive con los asesores del propio sistema. Aunque déjenme decirles que realmente aquí no tenemos pues mucha necesidad de información muy sofisticada, ni son tampoco conceptos muy difíciles de entender. Podría haber en algún caso particular la necesidad de hacer consultas específicas relativas a, por ejemplo, las cuentas que deben ser consideradas para una particular variable que pide el Aquarating. En el concepto general de Aquarating, pues esta es una de las áreas más importantes porque estamos considerando
les digo como parte del marco general, que los organismos de agua y saneamiento de la región de América Latina y el Caribe y del mundo en general, de los países desarrollados, en la medida que logremos tener sistemas con una mayor estabilidad en cuanto al flujo de efectivo del organismo, pero también con una mayor capacidad de prever el impacto que tienen en ese flujo nuestras decisiones de largo plazo, como son las decisiones de inversión, que tienen muchas veces que ver con decisiones de proyecto. En esta medida vamos a lograr dos cosas. Uno, ser, como se dice normalmente, aunque hay gente a la que esto le molesta un poquito, de ser bancables, que no quiere decir otra cosa más que ser confiables, ¿no? Si quieren de manera muy trivial, lo podemos ver como cualquiera de ustedes, si tuviera la disyuntiva de prestar dinero a un amigo que no tiene trabajo o que es comisionista, a un amigo que sí tiene un trabajo fijo y que tiene un sueldo fijo, obviamente tendrían menos riesgo en el caso de quien tiene un flujo de caja constante. Pasa lo mismo con cualquier entidad, con cualquier empresa. En el caso de México en particular, y esto lo vemos desde el banco, el problema se ha agravado porque prácticamente todas nuestras inversiones de capital provienen de subsidios, y eso inclusive nos pega en algunos indicadores de aqua rating. Es decir, en otros lados del mundo los organismos operadores sí tienen algunos programas de subsidio, pero normalmente es a través de fondos, donde lo que se subsidia, entre comillas, es la tasa, o se subsidian a través de periodos de gracia, pero en general cada vez más los recursos que están disponibles para las inversiones en agua tienen una parte de subsidio y una parte recuperable, una parte por recuperar. Entonces, si no tenemos ¿informática? una estabilidad en nuestro flujo efectivo, no vamos a poder entonces competir con estos fondos que requieren repago. Pero la otra parte que también es interesante es que si no tenemos esta estabilidad financiera, no vamos a poder hacer frente a las necesidades permanentes de mantenimiento y de rehabilitación de los sistemas, que a su vez nos van a permitir no tener que ir a invertir nuevamente en equipos, en una serie de activos del organismo, simplemente porque no fuimos capaces de darle el mantenimiento y conservación y de llevarlo al término de su vida útil. Entonces son las dos cosas al mismo tiempo. Una, estar en posición de capturar y de poder pagar créditos en un momento dado, y otra, tener un orden que nos permita mantener los sistemas del organismo, y no solo los sistemas, sino, por ejemplo, tener la capacidad de reclutar, de desarrollar y de darle una posibilidad de carrera al personal que necesitamos para que el organismo funcione de manera adecuada. Entonces, con este marco en mente, vamos entonces a ver cuáles son las prácticas y cuáles son los indicadores que considera aqua rating en materia de administración sobre todo de recursos materiales, humanos y financieros también. Entonces empezamos por la eficiencia en gestión empresarial, pero por las subáreas 3, 4, 5 y 6, y luego vamos a ver las dos subáreas de la gestión financiera. En cualquier momento, saben ustedes, tienen ahí un pequeño icono que es un micrófono. Si no quieren preguntar algo, les pido por favor que le den clic para que aparezca en rojo y no estemos escuchando mucho ruido. Y quien quiera mejorar su flujo de datos en internet, pues también puede apagar su pantalla. De hecho, yo voy a apagar la mía ahora. Al final volveré a aparecer para despedirme. Bueno, y quien quiera tomar la palabra para hacer alguna pregunta, pues nada más enciende su micrófono y nos comenta que quiere hacer alguna pregunta. Entonces, comentábamos en eficiencia en la gestión empresarial, que es este botón, tenemos estas 6 áreas. Ya vimos estas 2 primeras la vez pasada, entonces vamos a ver las siguientes 4. Hay una que se llama estructura organizacional, otra gestión de recursos humanos, otra gestión de aprovisionamiento de bienes y servicios, y una última que tiene que ver con eficiencia del personal y recursos de apoyo. En estructura organizacional, a su vez, tenemos solamente un elemento de evaluación,
que consiste en un listado de 7 buenas prácticas. Las vemos muy rápidamente, ¿no? Agua natural. Entonces tenemos, en primer lugar, la práctica que se cuenta con un organigrama que refleja todos los niveles, áreas y unidades funcionales y territoriales que componen la estructura organizacional vigente o en aplicación. Esto, bueno, todos deberíamos tener un organigrama. Si se dice que sí, lo que nos pide en la tabla de fiabilidad nuevamente es una serie de niveles donde el más alto es cuando es consistente con los cargos descritos en el manual y con la lista de cargos en el Sistema de Información de Recursos Humanos. O sea, en el mejor de los escenarios tenemos un organigrama que además es consistente con otros documentos del organismo operador. Esto a veces es difícil tenerlo al principio de la administración, que empieza a haber cambios, y en organismos donde los elementos de organización interna los aprueba no solamente el órgano de gobierno, sino a veces hasta el ayuntamiento, en algunos casos, pero en general es una práctica sana tener una consistencia de todo esto, y normalmente nos va a pedir justamente de manera obligatoria cargar en el sistema el organigrama, un archivo que puede ser una imagen, puede ser un PDF, y ya sea el manual de organización o lo que en el sistema llama manual de cargos, que sería, digamos, el descriptor de puestos, ¿no? Y podemos agregar algunas otras cosas opcionales donde podamos demostrar que sí tenemos un organigrama y que funciona tal cual. El segundo punto dice: la estructura organizacional vigente está documentada en un manual que contiene las funciones de las distintas unidades. Aquí hablamos del manual de organización. El tercero dice que cumple con una serie de condiciones de coherencia, es coherente con el rol y objetivos establecidos en las disposiciones legales atingentes o en los estatutos de la institución. Es decir, los objetivos y funciones establecidos en el instrumento legal que crea la institución se vean reflejados en las funciones contempladas en la organización vigente. Y 2, incluye los cambios definidos en el plan estratégico en los casos en que en este se hayan definido ajustes a la organización. En síntesis, lo que pide este sistema es que tengamos una coherencia entre el organigrama y lo que indica nuestro marco legal, y en su caso los hallazgos que haya habido, las disposiciones que haya habido en el análisis estratégico. En el punto 4 nos dice que sí está orientado al usuario, el organigrama. Son algunas cosas que son probablemente subjetivas, pero bueno, sí habrá manera quizás de argumentar a favor. En el sentido de que tengamos aquí, por ejemplo, unidad de atención al servicio al cliente de manera muy clara. En México creo que cada vez más organismos tienen áreas que atienden al cliente, inclusive una especie de gestores que atienden las quejas del usuario antes de que lleguen a alguna otra instancia, ¿no? Si eso está en el organigrama, entonces tendríamos una respuesta afirmativa a esta práctica. En el punto número 5, voy a pasar rápido porque realmente esto es bastante amplio el sistema, como ustedes están viendo, ¿no? En el 5 dice que el organigrama, la organización, considera todas las funciones básicas inherentes a la naturaleza de los servicios de agua y saneamiento, de atención a clientes, de operación, según corresponde al ámbito de actuación del prestador. O sea, es decir, que todas las funciones que lleva a cabo el sistema tengan una ubicación en el organigrama. En organismos más pequeños vamos a tener a lo mejor áreas que atienden más funciones. En organismos muy grandes vamos a tener casi un área por función, ¿no? En el punto 6 dice: hay una función de asesoría jurídica, responsable de asesorar en todo lo requerido para el cumplimiento oportuno de las normas jurídicas, reglamentarias y estatutarias. Bueno, normalmente sí se tiene ahí un área jurídica. En el punto 7 nos habla de que la estructura está aprobada por el directorio, o sea, por el consejo directivo, el órgano de gobierno, cuando menos hasta el tercer nivel de la estructura, considerando como primer nivel la gerencia general, que en México normalmente le llamamos dirección general. Es decir, aquí obviamente pues nos va a pedir como documento la constancia de la aprobación de
esta estructura por parte del Consejo Directivo. Es el acta. Bueno, dice opcional, pero va a depender de que si nosotros decimos que sí lo tenemos aprobado, normalmente vamos a requerir ese documento. Entonces, esto fue en cuanto a estructura organizacional, que es la primera de las áreas de gestión empresarial. Bueno, la tercera, la primera que vemos hoy. La segunda que vemos hoy tiene que ver con gestión de recursos humanos. Esta sí tiene más elementos de evaluación, son 4. Uno que es propiamente gestión de recursos humanos, otro que es personal, ya son variables, personal ingresado vía concurso, personal que recibe capacitación y personal que cumple los perfiles de cargo claves. En el primer caso, les decía, tenemos un listado de prácticas, estas son 12 prácticas que tienen que ver con recursos humanos, y pues por ejemplo, la primera dice, contamos con un sistema de información de recursos humanos, que además de los datos personales y de remuneraciones, contiene información del perfil de competencias del personal, estudios, etcétera, ¿no? Esta es una de las áreas que es relativamente sencillo tenerlas, y curiosamente hay muchos organismos donde no se tiene. Cuando sí se tiene, bueno, aquí obviamente es uno de los casos en los cuales no tenemos que cargar un sistema ni cargar listados muy grandes. Normalmente lo que nos pide, por ejemplo, es evidencia de que tenemos gente a cargo del sistema. Si hay registros de uso del sistema, podemos subirlos. Muchas veces lo que se hace es una captura de pantalla y se sube el archivo en formato gráfico o PDF. Si tenemos documentos que describan el sistema de manejo de recursos humanos también. También les recuerdo que aquí lo que podemos hacer en cuanto, por ejemplo, uso del sistema es añadir una captura de pantalla, por ejemplo, o en un momento dado decir, no deseo subir el documento porque no está disponible o es difícil de digitalizarlo, digamos, estamos hablando de un sistema. ¿Cómo se enviará el archivo? Aquí revisar en sitio, ubicación, oficina de tal persona en la sede o en alguna de las oficinas del organismo operador. Esta es la alternativa que nos da el sistema para casos como donde no hay realmente una cantidad de documentos a cargar, sino simplemente decir, esta es la pantalla de mi sistema de información de recursos humanos y lo pueden revisar en este lugar. ¿Sí? Un sistema de evaluación del desempeño del personal que se encuentra en aplicación. Hay muchos que ya tienen estos sistemas de evaluación del desempeño, simplemente es igual tener algún tipo de evidencia de que está funcionando. En estos casos las tablas de habilidad inclusive nos dan mayores puntos dependiendo de la antigüedad con la que podamos demostrarlo. Aquí quiero hacer también un comentario que nos generó algunas dudas en la primera aplicación, que tiene que ver con el concepto de periodo de evaluación y la diferencia con el concepto de fecha de calificación que aparece aquí. Y se los comento porque realmente no está explicado en los documentos. En el periodo de evaluación, por ejemplo, quienes están empezando este año a hacer el ejercicio, normalmente va a ser el 2017, porque estamos en 2018. La idea es que cuando terminemos el ejercicio, que sería hacia, esperemos, ¿no?, hasta fines del verano de este año, si el organismo quiere hacer una auditoría, el auditor va a revisar los documentos de 2018, obviamente, pero como así se definió en el diseño del estándar, en el caso de estas prácticas, por ejemplo, donde tiene que haber un sistema de información que habrá que dar evidencia que está funcionando, entonces la fecha de calificación se refiere al mes en que se inicia la auditoría. Entonces, dice aquí, está documentada la práctica y existe evidencia de su aplicación a la fecha de calificación o en el año calendario anterior a dicha fecha. Entonces, si podemos exhibir evidencias, en este caso que en el 2018 se estaba aplicando, pues nos da punto 7, ¿no?
Si podemos exhibir 2 años antes, nos da el punto completo. Cuando nos dice aquí fecha de calificación, nos da entonces la opción de que esta parte se revise en sitio por la auditoría, vean que el sistema sigue funcionando en pantalla, vean que sigue generando salidas, que se está utilizando para la gestión de los recursos humanos, y entonces nos dan la máxima fiabilidad. Si esto lo podemos exhibir en una auditoría, entonces estamos bien con el máximo nivel de fiabilidad. Luego dice acá, se cuenta con un programa de capacitación elaborado en función de los objetivos estratégicos de la institución y las fechas de competencia del personal. El plan de capacitación contiene tipo de cursos, contenidos, su duración, cargos, etcétera, ¿no? Aquí nuevamente, quien tenga el plan le da que sí, y aquí nos va a pedir que lo carguemos el plan de capacitación y algunas evidencias de cómo se aplica dependiendo del nivel de fiabilidad que le demos. Luego dice, se realizan evaluaciones de los resultados de los programas de capacitación ejecutados. Aquí el que diga que sí, pues tendrá que cargar alguna evidencia de que sí se están llevando a cabo esos programas de capacitación y cómo se está haciendo la evaluación. Existe y se aplica una política de remuneraciones definida, la cual contempla incentivos por desempeño y resultados. En este es uno de los que a veces es difícil que todo el mundo diga que sí, por una razón muy específica que tiene que ver con el tema de que la remuneración esté vinculada al desempeño y a resultados, pues es un tema que para el personal sindicalizado a veces no se tiene convenido, o bueno, genera alguna serie de situaciones, ¿no? Como les decíamos la vez pasada, las prácticas que no se lleven a cabo, pues simplemente hay que poner que no, y ya, ¿no? No hay ningún tema. Inclusive para nosotros como Banco Interamericano de Desarrollo y para la propia CONAGUA, cuando estemos ubicando prácticas que sistemáticamente nadie tiene, como pudiera ser este caso, eso nos da una luz para poder de alguna manera promover estas cosas, ¿no? Si vemos que casi nadie tiene sistemas de información de recursos humanos, vamos a buscar un recurso para generar un proyecto en este sentido. Y lo mismo aquí cuando vemos que la mayor parte de los organismos tiene este tema de que el pago por desempeño a veces está restringido personal de confianza. Bueno, veremos de qué manera se puede generar un marco institucional con los estados para contemplar una remuneración también basada en el desempeño para el personal operativo. Es a veces complicado, yo sé que ustedes lo han vivido, ¿no? Punto 6 dice, se aplica una escala de remuneración basada en importancia relativa de los cargos y que considera como referencia las remuneraciones de mercado, sobre la base de un estudio realizado específicamente para tales efectos dentro de los 3 años calendario anteriores. Eso también es complicado cuando nos rige, digamos, una disposición del ayuntamiento donde nos piden aplicar el mismo escalafón o el mismo tabulador que maneja el gobierno municipal. En teoría no debería ser así si somos descentralizados, deberíamos tener autonomía operativa para definir esto, pero no siempre se tiene. Y luego, un estudio que busque el valor de mercado de las remuneraciones no siempre se tiene disponible y no siempre el organismo pero va a tener la posibilidad de pagar esos salarios. Entonces, bueno, anticipamos que la gran mayoría va a contestar que no. Quien sí lo tenga, bueno, será ya parte de los que tienen las mayores calificaciones, ¿no? En el punto 8, aquí empezamos con un poco también de dificultades. Dice, el personal que ocupa los cargos directivos de primer y segundo nivel posee estudios posteriores a la educación secundaria de al menos 4 años, una experiencia mínima de 5 años desde la fecha de término de dichos estudios y cumple con los requisitos de estudios y experiencia específica definidos en el perfil de los respectivos cargos. Bueno, nosotros preguntamos si la educación secundaria, dice, porque hablamos de primer y segundo nivel, posee estudios posteriores a la educación secundaria de al menos 4 años, ¿no? Esto quiere decir que si tiene una preparatoria técnica cumple. Pensamos que sí. La secundaria, bueno, estamos equiparando a lo que llamamos educación secundaria en México. Entonces sería alguien que tenga por lo menos una carrera técnica, ¿no? Experiencia de 5 años desde la fecha de término de dichos estudios
y experiencia específica en el perfil de los cargos. Bueno, esto esperamos que la mayoría lo tenga, ¿no? En primer y segundo nivel, muchos van a tener incluso mucho más, ¿no? Van a tener ya gente con licenciatura. Entonces esta no es particularmente difícil de obtener, excepto en organismos quizás muy pequeños. El punto 9 dice, se realizan encuestas para conocer el grado de satisfacción del personal o la evaluación del clima laboral y la percepción del personal ante los cambios. Muchos sí hacen estos estudios de clima laboral, entonces sería cuestión de reportarlo ahí. Y se realiza una revisión por lo menos cada 3 años de la cantidad de personal y su composición en función de los perfiles de cargos requeridos para el cumplimiento de los objetivos del prestador y el análisis de su productividad, lo cual queda documentado. Pues no, sí, la evaluación de perfiles es una buena práctica independientemente de que tengamos la posibilidad o no de hacer los ajustes. El punto 11 dice, la jornada está prevista para que las actividades se desarrollen dentro del horario normal. Se contemplan turnos para las actividades que requieren atención nocturna o continua. El uso de sobretiempo se limita a eventos extraordinarios o para actividades que es necesario el uso de tiempo más allá de la jornada normal y requiere la autorización previa de la jefatura correspondiente. Esto también en general sí lo tiene la gran mayoría, ¿no? Desde los contratos colectivos o reglamento interior, y es cuestión nada más de ubicar en donde lo tenemos reglamentado y poner las evidencias del caso. Y el punto 12 dice, se tienen implementadas medidas de prevención de riesgos de accidentes laborales, enfermedades profesionales y salud ocupacional. Esto también muchos ya también por el marco legal lo tienen, es un tema importante, por eso el rating le da 2 puntos, aunque es la única vez que se menciona el tema, pues puede dar lugar a toda una estrategia que pueda tener un operador para cubrir este tema. Yo tengo aquí una pregunta. Al final de cuentas, la ganancia no va a ser ni siquiera para el organismo, es para que se están peleando. Ah, no, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. A recordar en lo que mi computadora reacciona, en esa parte que tienen por ahí sería parte de un icono con un pequeño micrófono con el cual pueden silenciar su micrófono. Estamos a veces escuchando problemas muy delicados de algún organismo operador que no se dan cuenta de que los comparten con todo el país. O sea, no sé, de 2100 deberías aumentar como el 30% como el margen de ganancia. Que es donde habíamos quedado los 1500, ¿no? Ajá. Yo digo que el 2000 está bien. Yo digo que sí, porque ¿cuánto cuesta un medidor de estos casos? Okay, ¿Cuánto tenemos nuevamente problemas con el internet. A lo que voy es por el comparativo de costos. No sabemos que el medidor vamos a hacer lo que hicimos la vez pasada mientras tanto. no es de tan buena calidad. A lo que voy es, o sea, no estamos en un costo muy elevado, es un costo que sí está, que es accesible para la gente. La onda de cuando se entre a ver y hablar de Me parece que ya regresó. Sí, estamos aquí, entonces. 30, 40, para que de ese colchón no solo se invierta, Déjame ver si localizo quién está metiendo. Ruido, si puedo hacer algo. O sea, precisamente para el mismo organismo. Pero no quiero borrar. No, señor, están aparatos. Eso se dice que lo puedes bajar. Pero no borrar. ¿Darles a conocer cuánto te vas a gastar en instalar un medidor? ¿Cuánto cuesta la mano de obra? No, porque digo algo, yo honestamente creo que a la gente no le tiene que. Ya. Lo encontramos. Ok. Sí, me están escuchando, espero. Vamos entonces, ya pasamos por el caso de gestión de recursos humanos. Y tuvimos esta pantalla, ¿no? De las 12 buenas prácticas.
El siguiente subelemento de evaluación es el personal ingresado vía concurso. Esta es una variable. También muchos, les insisto, creo que nunca voy a acabar de insistir suficiente en esto. Si no lo hacen así, no se preocupen, digan que no lo hacen. Hay muy pocos que lo hacen, ¿no? ¿Cuánto parte del personal ingresa vía concurso? Bueno, en particular yo he comentado con los colegas del banco que en México tenemos la restricción de que para el personal sindicalizado a veces hay una serie de procedimientos específicos muy establecidos, ¿no? Donde inclusive tenemos prácticas como que al haber una plaza disponible se le da preferencia a un pariente del que lo ocupaba antes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto nos va a mantener como país de alguna manera bajos en este límite. Pero aquí hay que poner, de los trabajadores que los 3 años completos anteriores a la fecha de calificación, ¿cuántos ingresaron vía concurso? Entonces, al poner ese dato en referencia al personal total, nos da en una gráfica una posibilidad de decir, bueno, pues dependiendo del porcentaje que haya entrado, si es en esto sí es un poco exigente el organismo, ¿no? Digo, el Aqua Rating. Si menos del 80% ingresa por concurso, el sistema nos da 0 puntos. O sea, prácticamente el organismo lo que nos pide, el Aqua Rating lo que nos pide es que cualquier plaza que sea susceptible de ser concursada, sea concursada, para ser un organismo de vanguardia, digamos, de los mejores. Aquí, bueno, pues si no lo tenemos, pues bueno, podemos poner el número para ver cómo nos vamos acercando a esto en el transcurso de las diferentes evaluaciones. Si no, bueno, pues simplemente no disponemos de la información, ¿no? No se contesta este indicador y punto, ¿no? Digo, no perdamos mucho tiempo tratando de justificar cosas que no suceden. No es necesario. Ok. Sí. A ver si es que me vuelve a entrar ruido. Bueno, les encargo nada más que den clic ahí a su microfonito, a menos que quieran tener alguna intervención. Este personal de capacitación pues está muy sencillo. Dice número de trabajadores propios que participan en cursos de capacitación entre total de trabajadores. Aquí por favor sí díganle al área de recursos humanos que les dé el número de trabajadores, no el número de cursos, porque son las variables que más nos rebotan cuando se hace la evaluación. Si una persona fue a 5 cursos, cuenta una sola vez, ¿sí? Porque si nos ha pasado ya varias veces que nos da nos dan un número más grande aquí que el total de trabajadores y el sistema dice, bueno, eso no puede ser correcto. Esto es importante también en el sentido de que, pues, si tenemos mucha capacitación, pero siempre es para los mismos, no necesariamente es una práctica recomendable, ¿no? Este no tiene mayor problema. Y por último, personal que cumple los perfiles de cargo clave. También este es un poco subjetivo, pero bueno. Dice número de personas que ocupan cargos claves y cumplen los perfiles de cargos respectivos. Esto quiere decir que quienes tenemos aquí de cargos claves son todos los de jefatura, es decir, los cargos que tienen personal bajo su supervisión, y los encargados de plantas, de laboratorios y de equipos considerados críticos. En teoría tendría que ser casi todo el personal de confianza. Y los perfiles pues tienen que estar definidos en justamente el manual, ¿no?, de perfiles de puesto. Por lo tanto, pues, si nosotros decimos de los 100 trabajadores que hay o 50 los que hay en confianza, todos cumplen, bueno, pues tendríamos que añadir de alguna manera aquí entre las evidencias el estado de los perfiles y de alguna manera esto, si tenemos un sistema de información donde podemos permitirle a quien revise esto contrastar por un lado el perfil de las personas, su currículum contra lo que está pidiendo el puesto, bueno, pues esto va a ser posible hacerlo, ¿no?
Esto también yo les digo, pues es un tema que muchos no tienen y bueno, sufren un poco tratando de justificarlo. Pues bueno, realmente no ha sido una práctica común en México y excepto con algunos operadores, pero bueno, la idea es que conforme tengamos la posibilidad de ir mejorando, lo vamos a implementar. De hecho, aquí, por ejemplo, miren, nos pide por lo menos que el 90% del personal tenga consistencia entre su perfil y el que demanda el manual, ¿no?, de perfiles de puesto. Entonces, es uno de los indicadores que son estrictos en el Aqua Rating. Esto es, pues en cuanto a recursos humanos, son los que tenemos en esta eficiencia de gestión empresarial, gestión de recursos humanos. Ahora, gestión de recursos materiales. Está dividido también en cuatro elementos de evaluación. Uno son prácticas y 3 son variables. Las prácticas son 10 buenas prácticas en cuanto al manejo de recursos materiales. Las voy a leer muy rápido. Dice: contamos con una estrategia y política de aprovisionamiento de bienes y servicios, incluyendo estudios y obras, definida formalmente. Normalmente aquí tenemos un marco legal, inclusive, que nos dice cómo debemos hacer las adquisiciones, por ejemplo. Pero bueno, una política puede ser también en el sentido de cómo hacemos para minimizar los inventarios y para pues maximizar las posibilidades de obtener precios competitivos. El 2 dice: existe una definición de nivel de inventario de materiales y repuestos por tipo para evitar la falta de stock o mermas por obsolescencia o deterioro, considerando los costos asociados. Aquí también normalmente las áreas de almacén pueden tener una serie de políticas de en qué momento van a comprar tal o cual material o refacción. Lo ideal es que sea en función de una estadística que se tenga de cómo se va requiriendo, ¿no? Por ejemplo, materiales de construcción, para no tener un stock muy grande, incluyendo algunas tuberías que pueden ser sensibles al sol, etcétera, pero tampoco tener que ir a comprar cada que se nos reporte una fuga, porque entonces tendríamos un problema muy serio. Entonces es un tema interesante este manejo de almacenes que algunos organismos manejan muy bien, y esperamos detectar a quienes lo manejan muy bien y ver si están dispuestos a compartir esa experiencia con otros operadores que estén desarrollando esta capacidad. La tercera dice: en función de las opciones de mercado que existen, se estudian nuevos insumos y fuentes alternativas de suministro de bienes y servicios que su conjunto represente más del 70% del total de las compras destinadas a la operación, al menos una vez al año. Se considera que existen opciones de mercado si hay más de un proveedor de los bienes o servicios destinados a la operación, considerando tanto el mercado nacional como internacional. En caso de existir solo proveedor de algún bien o servicio, ello debe ser acreditado. Bueno, esto también tenemos un marco legal que nos rige, ¿no? La idea es que en la medida de lo posible, aunque no estemos obligados a considerar varios proveedores, pues es una buena práctica si esto nos ayuda a obtener mejores precios. El cuarto habla de compras de bienes y servicios que, de acuerdo a las normas que rigen el prestador, se realiza a través de un sistema informático. Quienes hagan sus compras a través de Compranet, por ejemplo, pues cumplen esta función. El quinto dice: el procedimiento de evaluación de las ofertas es explícito, público, definido con anterioridad y establece calificar y ponderar tanto los aspectos técnicos como los económicos. Nuevamente, aquí lo que hemos comentado es que, bueno, esto se hace normalmente para los rangos o para los tipos de adquisiciones que estipula el marco legal. 6. Se cumplen requisitos de publicación de licitaciones, establecidos en las normas legales o en las normas internas. Aquí parte de lo que podemos nosotros exhibir como una evidencia de cumplimiento, pues serán los resultados de algunas revisiones o auditorías, porque pues tampoco es la idea de que el que revisa la evaluación de Aqua Rating
vea todas y cada una de las adquisiciones para ver si cumplieron el marco legal. Eso sería un alcance de otro tipo de auditoría. Pero lo que nos pide el sistema es pues, las normas aquí tendrías que poner la parte del marco legal de adquisiciones y servicios. Si hay algún reglamento que también nos oriente en este tema. Si tenemos manuales, y dijimos que tenemos un manual de bienes y servicios, se vuelve obligatorio, alguno de estos no se vuelve obligatorio, y pueden ponerse algunos documentos de las licitaciones también. Esto creo también que lo podemos ver como una forma en que al interior vamos viendo qué tan ordenados hacemos nuestros procesos, ¿no? Algunas cosas aquí que conforme nos acercamos al 10 pues se vuelven más exigentes. El 5 dice ya bueno, ya lo vimos, el procedimiento es explícito, público, etcétera. El 6 dice que si cumplimos los requisitos de publicación. El 7, si tenemos contratos o convenio marco para suministro directo de bienes y servicios habituales, por ejemplo, cuando prevemos que en el año vamos a comprar cierta cantidad de cemento, por ejemplo, y buscamos hacer desde el principio un convenio marco que ya pues nos puedan ir suministrando conforme se va requiriendo, o algo así. O sea, la idea de esto es que tengamos un contrato convenio que nos dé posibilidades de ahorrar también en las adquisiciones. El 8 habla de una evaluación cuantitativa y cualitativa de los proveedores y contratistas. Esto ya muy pocos lo tienen, ¿no? Al menos una vez al año. El nuevo dice renovación o término de contratos vigentes de servicios tercerizados y de adquisición de bienes y servicios requiere que se realice una evaluación previa del cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos respectivos. También es una práctica sana, ¿no? Si tenemos ciertos servicios regulares, pues cada que vamos a renovarlo tendríamos que ver si ha funcionado bien. Y el 10º dice, se realizan evaluaciones de grado de satisfacción de los usuarios internos con los servicios de área de aprovisionamiento. También sería interesante ver si alguien tiene este tipo de práctica donde las diferentes áreas del organismo operador hacen una solicitud de adquisición de algún material, ¿no? Por ejemplo, operación que nos pida comprar alguna refacción, alguna bomba, alguna situación, y después de que termine el proceso de adquisición, procuración de suministro del equipo, internamente se haga una encuesta donde se le pida al área demandante que haga una evaluación de todo el proceso de adquisición. Esto lo hacen algunos operadores muy avanzados. Esto es en cuanto a las prácticas de adquisiciones. En cuanto a las variables, tenemos estas 3. Dice el monto de las compras que se hicieron mediante licitación pública entre el monto total de las compras. Es decir, cuántas de las compras de adquisiciones, estamos hablando aquí de adquisiciones y servicios, no de obras, se hicieron por concurso. Y entonces, bueno, pues el sistema nos hace una calificación. Aquí hemos tenido algunos casos raros donde como que no se entiende bien, o sea, siempre obviamente tiene que ser menor de 1 esta proporción, es decir, del total, del 100% de adquisiciones por licitación y adjudicación, ¿cuántas fueron por licitación? Eso es lo que nos pide el sistema. Y en principio cuando son numerosas pues nos premia, digamos, ¿no? Aquí vemos que nos pide que por lo menos el 60% de nuestras adquisiciones sean por licitación. Esto pareciera que es menos exigente, pero realmente como tenemos muchas pequeñas compras en un operador, sí se vuelve a veces difícil llegar a esos niveles, ¿no? Luego, licitaciones exitosas, lo que nos está queriendo evaluar es el número de licitaciones donde tuvimos 3 o más ofertas. También esto, ustedes van a ir viendo que la co-rating funciona mucho mejor para los organismos grandes que están en zonas urbanas grandes y que tienen muchos proveedores. Organismos más pequeños a veces es difícil, inclusive que hagamos un concurso y tengamos tantas ofertas, ¿no? Pero bueno, este es uno de los indicadores que evalúan justamente eso. Si tenemos de las licitaciones por lo menos un 60% en las cuales participan al menos 3 o más ofertas, y nos pide el número de los 3 años anteriores a la fecha de calificación, ¿no? Es decir, del total de licitaciones, aquí no hablamos del monto sino del número, o sea, hicimos 40 licitaciones,
y de esas 40, en 24 por lo menos, tuvimos más de 3 concursantes, ¿no? Entonces a partir de ahí nos empieza a dar puntos el Aqua Rating. Y finalmente nos habla del cumplimiento de plazos. Bueno, aquí nos dice cuáles adjudicaciones, sí, cuáles licitaciones fueron adjudicadas dentro del plazo mínimo establecido en la normativa. Bueno, aquí en principio pues deberían ser todas, ¿no? Todas dentro de plazo, ¿no? Aunque dice aquí del mínimo. El plazo mínimo de licitación dice la suma de los plazos establecidos en la normativa para realizar las distintas etapas que comprenden una licitación. Aquí lo que se busca premiar es a los sistemas que tratan de minimizar los tiempos, ¿no? Y que por lo menos 3 de cada 4 licitaciones cumplan los tiempos en el rango mínimo. ¿Cómo se puede evidenciar esto? Bueno, pues normalmente es mucho más fácil si se lleva como una especie de sistema de control donde tenemos los tiempos, ¿no? El momento en que se lanzó la licitación y los diferentes plazos programados y ya los reales, ¿no? Entonces aquí, aunque nos pone puros documentos opcionales, quien declare que está cumpliendo en estos niveles, pues tendría en un momento dado una auditoría que presentar al auditor una serie de evidencias, ¿no? Como los registros de las licitaciones, número de licitaciones, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver con bienes y servicios, que serían recursos materiales. Y finalmente dice personal y servicios de apoyo, la última subárea de evaluación de eficiencia en la gestión, que tiene 2 que son básicamente variables. Una es productividad del personal, que es el total de trabajadores relacionados con las conexiones. Esta es la famosa de trabajadores por cada 1000 tomas, ¿no? Que aquí, como vamos a ver, lo hace por alguna razón que no nos explicamos, lo hicieron como al revés, ¿no? Bueno, un tema con Aqua Rating es que nos pide la variable. Aquí sí hubo la previsión de que no nos la pida 2 veces, ¿no? Ponemos el dato y aquí abajo nos dice en qué indicadores se utiliza este dato. Aquí, como bueno, pues el total de trabajadores nos dice, lo usamos en estas variables, pero la que estamos viendo ahora es esta, la 6.1, productividad del personal, que es el trabajador referido al número de cuentas, ¿no? Aunque es les digo, aquí se hace de alguna manera al revés. ¿Sí? O sea, es total de trabajadores entre el número de cuentas y esto entre 1000, ¿no? Aquí donde vamos a ver este lado. Aquí pues nos pide que sean 3. Ahora, aquí hay un tema interesante y es tiene que ser menos de 3, pero en el tema del número de cuentas, déjenme mostrarles. Nos pide conexiones de agua potable y alcantarillado activas. El promedio del año calendario completo entre la fecha de calificación. Sí, bueno, aquí hay un detalle, son las 2, ¿no? Agua potable y alcantarillado. Y aquí nos pide el promedio, entonces tendríamos que tener las tomas activas por cada uno de los meses y promediarlas y sumar 12, ¿no? Digo, dividirlas entre los 12 meses o depende con qué periodicidad vayan actualizando este dato. Pero entonces nosotros normalmente lo hacemos en México, trabajadores por cada 1000 tomas de agua, que sería de agua y de drenaje. Entonces eso quiere decir que el indicador nos va a dar puntos a partir de 3, pero nos va a dar a partir de 6 realmente, ¿no? Digo, más o menos, agua y alcantarillado. Y mientras, digamos, aquí la calificación máxima se la da 2. Estamos hablando de un organismo que tiene ya sea muchos procesos automatizados o muchos procesos tercerizados, o ambas cosas, ¿no? Pero, pues, un valor razonable estaría alrededor de 2, 2.5, ¿no? Esta es una de los indicadores que son muy, muy estrictos en el Aqua Rating.
Y luego viene gastos en funciones de administración y ventas. Aquí sí empezamos a tener necesidad de entrar ya a los estados financieros. Nos pide ingresos por prestación de servicios y gastos en actividades no relacionadas directamente con la operación de los servicios. Es decir, cuánto cobramos por suministro de agua potable y alcantarillado, ¿no? Y aquí nos pide 3 años antes del año, o sea, el periodo de evaluación y 2 años anteriores. Aquí en este demo, el periodo de evaluación es 2014. Quienes están trabajando ahora debería aparecer aquí 2018. Quienes empezaron el año pasado, 2017. Y es una variable que se usa en varios indicadores. Pero en este caso estamos hablando de gasto en funciones de administración y ventas. Quiere decir que de todo el ingreso de agua potable, cuánto se nos va, digamos, en gasto que no tiene que ver con la propia operación de los sistemas, ¿no? Y bueno, a partir del 40% ya no nos da puntos. En todas estas es importante que veamos las definiciones, ¿no? Dice que ingresos por prestación o venta de servicios registrados en el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, acá ya les llamamos diferente, ¿no? Consistente con los registrados en las cuentas por cobrar. Y esto relacionado con los gastos de actividades no relacionadas directamente con la operación de los servicios. Y gastos incurridos en las actividades no relacionadas directamente con la operación de los servicios, tales como administración superior, planificación, es decir, todos los gastos transversales, por así decirlo, ¿no? Que no tienen que ver directamente con la producción de agua, pero que sí son parte de los gastos de administración. Entonces aquí nos pide 3 años y aprovecho para empezar a comentar un tema que también ha sido delicado, o bueno, cuestionado un poquito. Nos pide los estados financieros del prestador, que hay que cargarlos y es obligatorio. Aquí hemos visto que por alguna razón, aunque muchos de estos estados ya por ley de transparencia se tienen que cargar en el sistema, pues hay organismos que prefieren no cargarlo. Nosotros les dábamos la opción entonces de que se realizara in situ, pero me han dicho de lo que es el comité de certificación, que si no se tienen 2 cosas, no se puede acreditar estos puntos. Uno es que sí sean cargados en el sistema, es obligatorio, y otro es que sean estados financieros auditados o dictaminados por auditores externos. Entonces entendemos que para cierto rango de organismos operadores en México no es una obligación auditar los estados. También eso ya lo comentamos, y pues desgraciadamente esta práctica sí se considera una práctica indispensable. Eso quiere decir que quienes no tengan estados financieros auditados por un despacho externo no pasarían esta puntuación, ¿no? Es decir, pueden poner el dato aquí, pero en fiabilidad tengan que dar la mínima. Esto es bueno ponerlo porque, como les explicaba la vez pasada, nos da la posibilidad de identificar en dónde sí tenemos la práctica, pero no estamos cumpliendo la fiabilidad. Aquí nos da varios niveles, ¿no? Pero a partir del segundo ya nos pide que esté auditado por auditores externos, aunque dice aquí no registrados. En la mayoría de los países, entiendo que México también era el caso, hasta hace poco, que también hubo una modificación en ese sentido, pero en general los despachos que pueden llevar a cabo auditorías están en un registro del SAT, si no me equivoco. Entonces, bueno, si nosotros le damos mayor nivel de fiabilidad, vamos a tener que cargar los estados financieros y posiblemente también cargar alguna evidencia de el registro que el despacho auditor presentó cuando se hizo el contrato, ¿no? Aquí lo que se puede hacer en algunos casos es, si hay alguna parte que
de esos registros que la empresa auditora considere información confidencial o lo que sea, bueno, porque a veces lo que mandan es el acta constitutiva, bueno, se puede ocultar todo lo que no tenga que ver con el registro que se está solicitando. Pero esto sí es un poco más laborioso y sí es importante, ¿no? Sí anticipamos que quienes no tengan estados financieros auditados por terceros tendrían este indicador y todos los que tengan que ver prácticamente con el tema de finanzas como no conformes en una auditoría. Les decía yo, es importante sí que se ponga de alguna manera que sí se tiene, aunque no se tenga dictaminado, porque a la hora de verlo en el informe, que ya les mostraba la vez pasada, son puntos que van a aparecer aquí en los rangos grises. Es decir, si yo tengo un área que pesa 11 de los 100 puntos de Aqua Rating y aquí logré 2.3 de estos 11, porque es información que no solamente tengo, sino que además tiene nivel de fiabilidad acreditado, voy a tener otros puntos de prácticas o de datos que sí tengo, pero necesito trabajar en la fiabilidad. Lo importante de esto es que cuando convirtamos la evaluación de Aqua Rating en un plan de mejora, obviamente nos vamos a ir primero por todos estos temas que ya estamos haciendo, pero no estamos documentando. Y entonces ahí el órgano de gobierno tendrá que evaluar, en los casos en donde sea la situación, que aun cuando el marco legal no nos pida hacer una dictaminación, pues sí se haga, ¿no? Ahora, nosotros preguntamos si podíamos presentar, por ejemplo, los estados financieros que revisa o que se envían a la entidad que hace la fiscalización del órgano operador. En principio sí se puede hacer, pero como ya se piden dictaminados o digamos revisados, esto normalmente se tarda por lo menos un año, ¿no? En que los enviamos a la auditoría o a la entidad de fiscalización correspondiente y nos lo aprueban. Entonces esto nos genera un poquito más de problema porque tendríamos que esperar prácticamente un año para iniciar la evaluación. Entonces, bueno, esto es lo que tiene que ver con eficiencia personal y recursos de apoyo, que era el sexto elemento de eficiencia en la gestión. Con esto, de alguna manera, agotamos entonces estos primeros 4 empresarial. Son temas complejos, obviamente ya en el momento en que se esté haciendo la carga, si hay alguna duda específica, bueno, para eso estamos como equipo para resolver la duda, o casos muy particulares que pueda tener un organismo operador para ubicar en sus estados financieros tal o cual punto. Bueno, la siguiente media hora vamos a revisar estos dos de manera muy rápida, son amplios, pero vamos a ver de cómo lo hacemos lo más ágil posible. Sostenibilidad financiera es parte de la administración, pero se le dedicó un capítulo especial, pues porque tiene mucha relevancia en cuanto a la capacidad que tenga el organismo operador para operar de manera sostenible. Tenemos 3 áreas: sostenibilidad financiera global, gestión financiera, gestión comercial. De hecho, vamos a ver nada más las dos primeras, porque la comercial la vamos a ver en otra fecha, cuando veamos todos los temas que tienen que ver con el área comercial. La global tiene entonces prácticas de sostenibilidad financiera y variables de cobertura de gastos y de rentabilidad del patrimonio. Estamos por lo fácil, entre comillas, que son las prácticas. Son 9 buenas prácticas de sostenibilidad financiera y algunas pues tienen que ver con tarifas. Entonces esta es una de las áreas en donde tienen que colaborar la administración con el área comercial, o dependiendo cómo esté organizado el sistema, para ver cómo se fundamentan estas prácticas. Entonces dice aquí, las tarifas vigentes están calculadas para cubrir los costos totales de largo plazo de la prestación de los servicios para un periodo no inferior a 15 años y fueron determinadas en base a un estudio realizado entre los últimos 5 años calendario anteriores al periodo que se califica, considerando una tasa de costo de capital adecuada. Bueno, aquí empezamos un poco con especificidades del marco mexicano, porque aquí normalmente lo que son inversiones no se incorpora a la tarifa. Digo, estoy hablando de la tarifa usual. En muchas leyes de agua estatales y algunos reglamentos municipales sí se estipula
que la tarifa debe incluir un montón de cosas, ¿no? Los costos marginales y demás, y la inversión y la reposición por obsolescencia, operación, mantenimiento. Bueno, parte de lo que podemos aquí argumentar es que sí tenemos a veces un estudio donde dice, bueno, aquí la tarifa debería ser de 25 pesos, ¿no? O de 30 pesos. Y de alguna manera, bueno, pues se hace el cálculo y se envía a las áreas que hacen la revisión. Pero pues normalmente no vamos a tener esta situación, y bueno, es algo que queremos detectar también con agua. ¿Qué tan lejos estamos de esta situación, ¿no? Si todo el país está en esta situación, bueno, tenemos que hacer algo pronto para, digamos, esto nos apoya, por ejemplo, en las iniciativas que ha habido para hacer una legislación general en materia de agua potable en el país, que establezca este marco, pero pues también tendremos seguramente que hacer otras cosas en materia de capacitación, de comunicación social, para que el usuario entienda por qué estamos llegando a una necesidad de incorporar a la tarifa nuevos elementos, ¿no? Y que cada municipio pues vea cuál es el margen social y el margen económico para llevarlo a cabo. Y punto 2 dice, existe y se aplica un mecanismo automático de indexación de las tarifas. Se da por cumplir esta práctica con fiabilidad máxima si en el país respectivo la inflación de los últimos 3 años no ha superado el 3% anual. Esto, bueno, hace algunos años lo hubiéramos logrado, creo que ya no estamos ahí, el 3%, pero normalmente este es nuestro techo de inicio, ¿no? Nos dicen tus mismos tarifas del año pasado más la inflación. Entonces, bueno, si tenemos forma de evidenciar esto, podemos cumplir esta práctica. Hay que tener cuidado porque hay tarifas donde el incremento anual se prorratea de manera mensual, pero un prorrateo no siempre es una indexación. ¿Sí? Y por otro lado, pues la inflación de la producción de agua no necesariamente corresponde a la inflación del consumidor, pero bueno, a veces sería pedir demasiado que nos indexaran a la inflación propia del organismo, ¿no? Luego dice, la estructura tarifaria es diferenciada por servicio, agua, alcantarillado, tratamiento de aguas por sistema. Esto también tiene que ver mucho con conceptos del área comercial, ¿no? El cuarto dice, en caso de que se aplique un subsidio de pago de los servicios o el pago de la conexión de agua potable, el financiamiento es conocido, estable y suficiente. Es que provenga de fuentes externas o internas, subsidio cruzado. Es decir, cuando tenemos al menos parte de los usuarios que pagamos del costo promedio de producción, tenemos claramente ubicado de dónde sale ese pago, ya sea de un subsidio cruzado a través de tarifas mayores para otros usuarios o para usuarios de más recursos, y bueno, que lo podamos fundamentar. El número 5 ya empieza con la parte más financiera, estados financieros anuales completos preparados de acuerdo a principios y normas contables internacionales, revisados por auditores externos, cuyo informe se emite entre los primeros 3 meses del año siguiente a que se refieren dichos estados. Entonces los organismos grandes pues van a tener esto por ley, los chicos no necesariamente, y si no lo tienen, pues no lo tienen, ¿no? Punto. 6. Se generan estados financieros mensuales completos preparados de acuerdo a normas contables internacionales o las vigentes en el país. Esto esperemos que todos sí lo tengan. Se dispone de previsiones financieras actualizadas con un horizonte no inferior a 5 años, incluyendo el balance general, el estado de resultados y el flujo de caja. 8. Se cuenta con un sistema de costos que entrega información por centro de costo, etapa de servicio y actividad. Y aquí etapa de servicio pues tiene una definición muy específica. Dice, las siguientes etapas de servicio son producción de agua potable, incluyendo captación y tratamiento, distribución. Es decir, que nuestros estados financieros, más bien nuestro sistema de registro de costos, nos permite saber cuál es el costo en cada etapa. La Conagua publicó un manual que es un poco una auxiliar, porque bueno, finalmente ustedes saben, hay costos directos que bueno, son relativamente, deberían ser relativamente fáciles de imputar, pero hay costos que normalmente se registran de manera agregada y deberíamos tener al menos un criterio formalizado para asignar estos costos a las diferentes etapas del servicio. Por lo menos es lo que solicita Core Rating. Y también dice, por actividad, ¿a qué es lo que llama actividad?
Bueno, aquí esto normalmente sí lo tenemos, ¿no? Productos, servicios, departamentos, ¿no? Aquí sobre todo en la parte administrativa, pues tenemos muchas veces identificados estos centros. Aquí, les digo, yo no soy especialista del área, pero me han comentado que quienes están transitando hacia a los nuevos esquemas de contabilidad de la ley general y también quienes están empezando a entrar en lo que se llama contabilidad regulatoria, pues están tomando el trabajo de hacer este tipo de registros por centros de costo, etapas y actividades. El 9 dice: el sistema contable proporciona informes de ingresos, gastos y resultados por unidad de negocio o localidad por cada servicio que se presta. Bueno, normalmente la mayor parte de los organismos operadores tenemos una sola unidad de negocio, que es el sistema que manejamos. Quizás algunos estatales que tienen, como el caso de Querétaro, administraciones, como el caso de Monterrey, que tienen diferentes sistemas que manejan. Lo ideal es que tenga ingresos, gastos y resultados por cada unidad de negocio. De pronto uno puede ver que a veces en México, dependiendo del estado, las zonas metropolitanas de alguna manera subsidian a los municipios aledaños, ¿no? O puede ser que no. Lo importante es tenerlo claro, porque sobre todo cuando llega la parte de tarificación, pues debería ser muy obvio para todos nosotros que cada quien debe pagar el agua en función de la estructura de costos del propio sistema que nos da servicio. Es decir, si yo vivo en una ciudad que tiene básicamente aguas subterráneas muy profundas, pero la siguiente ciudad tiene aguas que provienen de agua superficial, que no requieren bombeo, los costos van a ser bien diferentes, ¿no? Si por alguna razón los maneja un mismo organismo, no debería aplicarles el mismo costo a los dos. Y esto ocurre también cuando el sistema maneja sistemas rurales. Muchas veces las localidades rurales no se quieren incorporar al sistema urbano porque no están de acuerdo en pagar los altos costos que paga el sistema urbano. Entonces, en estricto sentido, cada quien debería pagar la tarifa que corresponde al sistema, a la estructura de costos que tiene que ver con su operación. Luego vamos ya entonces de las prácticas, pasamos a cobertura de gastos, son indicadores aquí. En este caso son 4 buenas prácticas que tienen que ver con cuántos gastos cubrimos. Este es un tema que hemos discutido mucho en equipo técnico porque la redacción no es muy buena. Dice aquí: los ingresos por prestación de servicio de agua y saneamiento cubren los gastos de operación, excluyendo la depreciación y amortización. Y así va incrementando, ¿no? Gastos de operación, excluyendo depreciación y amortización, pero sí cubre gastos financieros. El número 3 dice: cubre los gastos de operación, incluye depreciación y amortización, pero no los financieros, y el corte se incluye todo. Entonces, lógicamente, quien está en el nivel 4 cubre los anteriores. Eso es lo que hemos estado discutiendo en el equipo técnico. Aquí la redacción no fue buena, porque aquí quien cumple estos dice: bueno, yo aquí no caigo porque yo sí incluyo la depreciación, ¿no? Pero entonces estoy perdiendo estos 3 puntos y no es justo. Entonces vamos a leerlo de esta manera. Dice: los ingresos por prestación de servicios de agua y saneamiento cubren al menos gastos de operación, aunque no incluyan la depreciación y amortización. Si eso se cumple, o sea, aunque no incluyan, pero si los incluyen, pues también, ¿no? Lo mismo aquí: cubren al menos gastos de operación y financieros. Cubren al menos gastos de operación y financieros y depreciación y amortización, depreciación y amortización, pero no financieros, y el último cuando incluye todos. Entonces, si cumplen todos, le damos que sí, y de acuerdo con la fiabilidad, aquí lo que les decía, nos pide los estados financieros, ¿no? Informe de revisión de los estados financieros, bueno, hay una serie de precisiones aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice: si los ingresos por servicio de agua y saneamiento del ámbito se califica, representan 90% o menos de los ingresos ordinarios de operación registrados en los estados financieros aplicados a la fecha de calificación, y si dichos estados no contienen el desglose de la situación financiera, se deben incluir algunos de los siguientes medios. Y ya viene ahí la lista de qué pasa cuando los ingresos por servicios de agua
representan 90% o menos. De agua y o saneamiento. Que esto, bueno, va a ser una situación relativamente rara, ¿no? Bueno, si hubiera alguna duda lo podemos ver en sus casos particulares, ¿no? Y en cuanto a rentabilidad, este es un indicador a lo mejor un poquito elaborado, pero lo que nos pide es básicamente es el resultado que tenemos del ejercicio dividido entre el patrimonio, pero quitando la utilización. Si fuera un negocio comercial, bueno, pues sería el rendimiento sobre los activos, ¿no? Bueno, no necesariamente los activos, porque toma todo el patrimonio. Entonces aquí en cada una de estas nos pide todo el resultado del ejercicio, en el primer caso. El valor inicial del patrimonio en el año de revisión. Aquí nuevamente les recuerdo, pues muchas veces habla de propietarios. En un sistema público, bueno, en teoría los propietarios sería la población, la representa el municipio, bueno, y el municipio es el dueño de los grupos del organismo, pero se los da a operar al organismo operador, ¿no? A través de la creación de esta entidad, y pone al consejo directivo como un ente de alguna manera de regulación interna o de dirección interna. Entonces, bueno, no tiene más que la tarea de calcular, ¿no? Aquí un tema importante dice tasa de variación anual de los precios internos. Esta es la inflación, ¿no? A Corretti le llama inflación. Como comentamos hace un momento, un dato más interesante sería la inflación propia del organismo, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una estructura donde hay ciertos costos que son más frecuentes que otros, bueno, o más importantes, no va a coincidir con la inflación del consumidor, lo que es la inflación de nuestros costos. Entonces, estamos en sostenibilidad financiera 1, 3. Luego vamos a sostenibilidad financiera 2, y es la última que vemos el día de hoy, pero sí tiene bastantes componentes, tanto prácticas como variables. La mayoría son variables. Empezamos, por ejemplo, con financiamiento, cobertura de riesgos y control interno. Son 7 buenas prácticas aquí en el tema financiero. Dice, bueno, este es un tema también que nos brinca mucho en México, ¿no? Dice, más del 50% del financiamiento externo del programa de inversiones vigente proviene de instituciones independientes como banca multilateral, agencias de cooperación, entidades financieras públicas o instituciones financieras privadas, o de la emisión de instrumentos de deuda pública del prestador. Bueno, aquí prácticamente ninguno de nosotros tiene financiamiento en este sentido, sino subsidios. Entonces varias de estas no se van a cumplir, y bueno, no se van a cumplir para casi nadie en México, ¿no? Dice igual, más del 50% del financiamiento externo del programa de inversiones vigente proviene de instituciones financieras privadas, el segundo punto. Pues esto yo creo que nadie lo tiene. Tercero, bueno, en el caso de los concesionados sí puede ser, ¿no? Que tengamos gran parte de financiamiento del operador, del programa de inversiones, pues proveniente de instituciones financieras privadas, ¿no? Aunque bueno, quienes están operando bajo un esquema con apoyo del Fonadim, por ejemplo, pues estaría más bien en la primera de las situaciones. El 3 dice, se cuenta con una política de gestión de riesgos financieros basada en un análisis de riesgos financieros, la cual contempla el uso de instrumentos de cobertura para mitigar los riesgos de tasa de interés y moneda extranjera. También es muy raro que lo tengamos en México. Si no tenemos créditos, pues no tenemos un riesgo asociado a esos créditos, pero por supuesto créditos en moneda extranjera en un organismo operador,
pues tampoco aplica esta práctica, ¿no? Cuarto, dice, la unidad de auditoría interna elabora un programa anual de trabajo basado en un análisis de riesgo de control interno. Quinto, cuenta con un manual o reglamento de auditoría interna debidamente aprobado. Sexto, la unidad de auditoría interna emite informes de las revisiones y el seguimiento de las observaciones y existe constancia de que estas han sido subsanadas o están fundamentadas por qué, en caso de no haberse acogido alguna observación. Y séptimo, los auditores externos o el ente de control financiero externo del prestador realizan una revisión anual del sistema de control interno y existe evidencia de que han sido subsanadas las observaciones señaladas en dicho informe o está fundamentado el por qué en caso de no haberse acogido alguna observación. Entonces, todos estos 4 a 7 son temas de auditoría interna que en cuanto se tengan contenidos en el órgano operador, bueno, pues se pueden evidenciar aquí en la parte correspondiente tanto a la fiabilidad como a los documentos de soporte. Luego tenemos algunos indicadores, como de liquidez, que es el activo contra pasivo, ¿no? Probablemente nos podemos pasar mucho más rápido. Relación de deuda-patrimonio. Este es interesante porque nos mide el pasivo entre el patrimonio y bueno, pues mucha gente me dice, es que nosotros no tenemos deuda o prácticamente no tenemos deuda, a menos que sea para capital de trabajo, cosas así. Y sin embargo, el sistema nos pone este tipo de evaluación de relación deuda a patrimonio. Y entonces me dicen, oye, si yo no tengo deuda, ¿por qué me da 0 puntos? Bueno, aquí es un tema que también tenemos que comentar mucho a nivel de política pública en México, porque lo normal en este tipo de sistemas es que, o en general la lógica de los sistemas que tienen un uso intensivo de capital, es que si tenemos activos de largo plazo, lo lógico es que se financien con pasivos de largo plazo. De alguna manera así es en México. Lo que pasa es que ese pasivo no lo toma el organismo operador, lo toma el país. Es decir, el país contrata un crédito, la Secretaría de Hacienda contrata un crédito, lo ejerce a través de la CONAGUA en este caso. A la CONAGUA ya llega como parte de su presupuesto, su gasto de inversión, pero para el país es un crédito, es decir, México lo va a tener que pagar. Y la CONAGUA entonces ejerce estos recursos a través de programas que son subsidios, pero están sujetos a reglas de operación. Aquí es el caso de PROSAPIS, programa rural, que acaba de terminar su 4ª fase, y estaba en un crédito con el BID justamente. No sabemos cómo se vaya a financiar la siguiente fase, pero bueno, era un programa con crédito. Y es el caso del PRODI, que tenemos con el BID, pero ha habido otros programas de CONAGUA que también tienen financiamiento de Banco Mundial, etcétera. Entonces, les digo, aquí lo normal para un organismo, inclusive en el resto del continente, no estamos hablando solamente de organismos desarrollados, es que tengan por lo menos un tramo de sus inversiones financiado y por lo tanto tengan pasivo. No es como uno mismo, normalmente uno no compra grandes bienes como son una casa o a veces hasta un auto al contado. Digo, habrá quien sí, ¿no? Pero los normales, los comunes mortales no hacemos eso, ¿no? Entonces, en el caso del país, el de tomar un crédito para financiar obras que van a durar 20 o 30 años es una decisión financieramente inteligente. Claro que si pudiera financiarse en primera instancia con ingresos locales, como puede ser prediales, como puede ser impuestos, pues sería muy bueno. Pero, como todos lo hacemos, son inversiones de largo plazo, deberían tener algún tipo de financiamiento de largo plazo. Eso es lo que considera Aqua Rating, por eso es que da este tipo de calificación, y por eso lo quería comentar. Hay organismos modelo a nivel internacional que han ido incluso más lejos, ¿no? Que tienen, como el de Sao Paulo, tiene financiamiento a través de la bolsa de valores. Y eso implica pues que tengan que cumplir toda una serie de normativas de control financiero, de orden, etcétera. Pero bueno, pues el mundo
digamos, se va a empezar a hacer de pronto para la gente que sí quiere trabajar, ¿no? Y los demás, pues vamos a empezar a tener problemas serios de viabilidad, porque pues así es la vida, ¿no? Estos temas requieren de mucho trabajo. Tenemos también un indicador de flujos comprometidos, ¿no? Es el famoso ganancias antes de impuestos, depreciación y siempre se me olvida ingresos de actividades ordinarias o de operación menos costos de materias primas y combustibles, gastos por beneficios a los empleados y otros gastos por naturaleza. Aquí está explicado de alguna manera más detallada, ¿no? Cómo se obtiene este flujo de caja que proviene de las operaciones. En estos, bueno, normalmente vamos a tener una situación complicada en la mayor parte de los órganos operadores, cuyas tarifas están rezagadas, pero es parte de lo que queremos ver en términos de política pública, ¿no? Y una cosa que hemos comentado mucho aquí al interior del BID con los colegas es que, pues quienes hemos estado en un organismo operador sabemos que a veces, si no cambiamos, no es porque no sepamos cómo, sino porque no nos dejan, ¿no? No nos dejan tener tarifas competitivas, hacer una buena estructuración del organismo en términos de perfil del personal, en términos de hacer una evaluación y una selección de los mejores contratistas y proveedores, etc. Entonces, tratamos entonces aquí de tener estos indicadores para ver en qué medida estamos rezagados en cada una de estas limitaciones que se están imponiendo a los operadores para que el país haga algo al respecto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí el riesgo de moneda. Bueno, como nadie tiene moneda, pasivo en moneda extranjera, aquí lo que va a pasar es que se pone aquí, no se dispone de esta información. Y en anotaciones podemos poner que por restricción constitucional, en México los operadores no tienen moneda extranjera. Y punto, ¿no? Uno de los temas que hemos estado comentando con el equipo técnico de Washington es, pues ha habido la petición, incluso por parte de Conagua, que busquemos una forma de aqua rating más ligero, que sea adecuada a las condiciones de los organismos de México. De alguna manera esto se va a dar en el momento en que veamos que el promedio de la región, los buenos organismos andarán por 60 o 70 puntos de 100, pues eso nos va a dar una idea de que un organismo de cierto tamaño va a tener entre 20 y 40, digamos, ¿no? Pero la idea es que dentro de 2 años, de 4, de 6 años, vayamos viendo una evolución en las siguientes evaluaciones, apoyada por una parte en una diseminación de los conocimientos que se requieran, es decir, estamos trabajando, por ejemplo, con el INTA en un repositorio de documentos y de cursos y de especialistas, donde cuando ustedes digan, bueno, yo quiero desarrollar pues un sistema de manejo personal. Bueno, pues esto ya existe un manual y existe a lo mejor un proveedor que tiene ese tipo de producto, ¿no? Esa es la idea de lo que queremos llegar, para que ustedes puedan decir, bueno, me voy por ahí, tengo varias opciones, puedo hacer esto, ¿no? Creo que va a tener un impacto importante en mi desempeño. Y la otra, obviamente, pues que se vayan dando las inversiones en infraestructura que nos permitan alcanzar mayores eficiencias, y eso lo vamos a ver sobre todo en la parte de operación. Y el último de los indicadores pues tiene que ver con riesgo de tasa. También cuando tenemos muy poca de nuestra inversión o prácticamente nada financiado con un crédito, pues este valor tampoco va a ser posible reportarlo. Entonces, esta es en general aquí dice, por ejemplo, del pasivo total, de la deuda total del organismo, cuando no exista, ¿qué proporción de esta deuda está contratada a tasa variable, pero además no tenemos algún tipo de cobertura para cuando la tasa salga de cierto rango, tener algún tipo de previsión? Esto, les repito, pues la mayor parte van a tener que indicar que simplemente no se tiene este dato, no se puede reportar, ¿no? Aquí no se dispone esta información.
y se puede poner aquí en anotaciones, el sistema no cuenta con pasivos, ¿no? Pues eso es en cuanto a sostenibilidad financiera. Y repito, faltaría sostenibilidad financiera 3, que es tiene que ver con la parte de gestión comercial, y que lo veríamos el próximo miércoles con los otros temas que tienen que ver con el área comercial, que van a ser relativamente breves posiblemente. Y quizás lo que sí nos va a pasar es que la última sesión del 7 de abril la vamos a tener que desagregar en 2 sesiones, porque es muy amplia la parte operativa, como se lo pueden imaginar. Entonces, pues en general esto es lo que comprende la parte que teníamos previsto ver hoy, que tiene que ver con temas de administración. Es un tema, también les digo, en el que normalmente nos hemos detenido mucho. Cuando se hace la evaluación, cuesta trabajo a veces convencer a los colegas de administración. Quienes nos estén escuchando, yo les insisto, esta información es confidencial, ni la calificación ni los documentos van a ser públicos. Hay un acuerdo de uso confidencial también de la información por parte del BID. Entonces, aquí no se quiere nada más que ayudar al organismo operador a que identifique sus áreas de mejora. Con esto, si no hay alguna pregunta, terminamos la sesión de hoy prácticamente en tiempo, y además se me está acabando la batería de la computadora. Y de cualquier manera, como les decía la vez pasada, bueno, pues estoy a sus órdenes, en particular de quienes están ya trabajando en el sistema. Déjenme compartirles de nuevo la pantalla para que vean mis datos. Aquí estamos entonces a sus órdenes, y en el Estado de México, pues con apoyo de la Comisión Técnica de Aguas del Estado, del maestro Escamilla y su equipo de trabajo. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy a sus órdenes para comentarlo. Si no, pues en estos números estaremos también a sus órdenes. Estamos también platicando con ANEAS para poder hacer una serie de talleres en las diferentes regiones del país donde ANEAS está presente, con el objetivo de tener cada vez más organismos que conozcan este proceso, en espera de que se defina también en un momento dado cómo vamos a trabajar este tema con la siguiente administración federal, pero también con los estados, que algunos de ellos están tomando esto como una herramienta para su propia política de fortalecimiento de los servicios. Si no hubiera entonces más preguntas, les agradezco mucho su atención, y quienes estén apuntados, nos vemos el próximo miércoles. Les agradezco mucho por su atención. Hasta luego, buen día.